¿Cómo están, alumnos del nivel D? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar hoy nuestro noveno tema y vamos a hablar acerca de la estructura atómica. Pues bien, empezaremos recordando que la estructura del átomo está conformada por tres partes fundamentales: el electrón o los electrones, que justamente giran alrededor del núcleo, y el núcleo, en el cual se encuentran los protones y los neutrones. Ahora, ellos van a conformar dos partes a su vez: la masa atómica y el número atómico. Veamos qué cosa es la masa atómica. Bueno, así como tú tienes una masa corporal, por ejemplo, cuando te subes una balanza puedes medir tu masa corporal en kilogramos. Los átomos también presentan una magnitud, y la masa atómica es la sumatoria que existe entre el número atómico y los neutrones. Además, justamente es la masa atómica quien va a determinar el volumen o el tamaño del átomo. De la misma forma, el número atómico para todo átomo neutro va a indicar a su vez la cantidad de electrones y la cantidad de protones. Cabe resaltar que justamente es el número atómico quien determina las propiedades de cada elemento. Por ejemplo, déjame pensar, ya. Hablemos de los gases. Existen muchos, por ejemplo el cloro y el oxígeno, pero a pesar de ser gases tienen utilidades diferentes. Por ejemplo, con el oxígeno podemos respirar, pero con el cloro no. ¿Quién le da esa característica? Justamente el número atómico. Ahora, estos componentes se van a representar mediante un núcleo, ¿no? En el cual en la parte central voy a tener a un elemento. Recordemos que en la tabla periódica existen más de 100 elementos. Ahora, el número que está acá en la parte superior, o el número mayor, que también puede aparecer acá, es el número de masa. El número que está en la parte izquierda inferior es el número atómico. Y el que está en la parte derecha inferior son los neutrones. Siempre acuérdate que el número de masa, es decir, A, es mayor a Z. Vamos a ver un ejemplo. Por decir, me dicen determinar el número atómico, el número de masa, los protones y los neutrones. Y me dan estos núcleos. Como ves, el número que está acá arriba, voy a ver si es que hago una flechita para poder señalarte. ¿Ya? Ahí está, mucho mejor. Por decir, el número que se encuentra acá arriba sería el número de masa, que es el número mayor. Entonces, el número de masa lo tenemos acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el número de masa de potasio? Exacto, 39. ¿Ya? Ahora, este número que está aquí abajo, el que se encuentra aquí debajo, me indica el número atómico, que es lo mismo que el número de protones o electrones. Por lo tanto, ¿cuántos protones hay acá? 19. Ahora, ¿cómo hallo los neutrones? Restando el de arriba y el de abajo. 39 menos 19, 20, ¿no? Voy a hacer lo mismo con el uranio. ¿Cuál de los dos es Z? ¿El de arriba o el de abajo? Exacto, es el número de acá, entonces 92 pasa a este lado. Luego, este número de acá arriba sería A, 238. Y nuevamente los protones, que vuelve a ser el número de abajo, al igual que los electrones, que en este caso no me los piden. Y la resta de estos dos, 238 menos 92, me da 146. Igual, me piden Z, acá está, es este de acá, 39. Y el resto de datos ya me los están dando. Pasemos al sodio. ¿Quién sería 23? ¿A o Z? Ah, no es cierto.
Muy bien. Y este número que está acá, 11, sería tanto Z como protones. ¿Y de dónde sacaba los neutrones? De la resta de estos dos. Bien, y de esa forma hemos completado nuestro cuadro, ¿no? Vamos a ver también algunos datos generales. Por ejemplo, de las 3 partículas subatómicas que se conocen, el electrón se representa con la letra E minúscula, protón P mayúscula y neutrón N a la 0. Y además tienen una carga relativa, -1, +1 y 0. Y acá tenemos a sus respectivos descubridores. Diego Thomson descubrió el electrón, Ernest Rutherford al protón y James Chadwick al neutrón. Bien, entonces conociendo todos esos datos, vamos a desarrollar nuestra sesión número 9. Dice lo siguiente: ¿qué parte de la materia conserva las propiedades de un elemento químico? Eso lo mencionamos hace un momento, justamente el número atómico, ¿no? Y habíamos mencionado el ejemplo de los gases, así como hay muchos gases, hay muchos metales, hay muchos no metales, pero no todas presentan las mismas propiedades. Ahora, ¿qué parte del átomo determina el volumen de un elemento químico? Justamente la masa atómica. Ahora, ¿qué partículas subatómicas fundamentales se encuentran en el núcleo? Pues dentro del núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Y gracias a los protones, el núcleo atómico presenta carga positiva. ¿Quién descubrió el electrón? Lo vimos hace un momento en el cuadro, Diego Thomson. ¿Y cuál es su carga relativa? +1. Ahora, ¿qué parámetro identifica un elemento químico? El número atómico. Estamos hablando, cuando decimos parámetro, nos referimos a las características que presenta cada elemento, ¿ya? A la suma de protones con neutrones se le llama masa atómica. Y el núcleo del átomo tiene carga positiva debido a la presencia de protones. Vamos ahora a la parte práctica. Dice, si el número de protones es 26 y el número de neutrones 30, hallar el número atómico, es decir, Z, y el número de masa, es decir, A. Acá tengo mis datos. Tengo protones, tengo neutrones. Me piden Z y A. Entonces, como primer punto, hay dos fórmulas que debemos de saber. La fórmula del pez y A es igual a Z más N, que son las fórmulas que hemos visto acá. A es igual a Z más N y P es igual a E y es igual a Z. Entonces, sabiendo eso, si yo tengo, mira, si yo tengo 26 protones, quiere decir que Z también vale 26. Entonces ya tengo la primera respuesta. Ahora, sabiendo esto, me voy a la otra fórmula. A es igual a Z más N. ¿Tengo el valor de A? No lo tengo. Pero ahora tengo Z, que vale 26. Ahí está, 26 más 30, que son los neutrones. Y solamente reemplazo. Luego hago mi suma respectiva y me sale que el número de masa es 56. ¿Ya? Pasamos al siguiente ejercicio. Para este núcleo, hallar el número de protones. Y siempre hago mis datos. 56 sería A y 26 sería Z. Me están pidiendo el número de protones. Entonces, por la fórmula del pez, si yo sé que hay 56, que es el dato que ya tengo, lógicamente que van a haber 56 protones porque me dicen que su equivalente es el mismo. Respuesta 56. Pasamos al siguiente ejercicio. Me dicen, para el núcleo de cobre, determina el número de electrones. Siempre hago mis datos. Tengo el valor de A, que es el número de arriba, el número mayor, y tengo Z, que es el número de abajo. Si me piden los electrones, entonces digo que Z es igual a electrones y es igual a protones. Y me están pidiendo ¿qué cosa? El número de electrones. Ahí está. Entonces si Z vale 29, quiere decir
que también hay 29 electrones. Pasamos al siguiente ejercicio. Relaciona correctamente. Antes de relacionar, vamos a hacer las tres partes de los núcleos. Se supone que 80 es el número de masa. El número de arriba, el número mayor, es el número de masa. El número menor es el número atómico. Haciendo la resta respectiva, 80 menos 35, tenemos acá 45 neutrones, 120 neutrones y 16 neutrones. Ahora me recuerda que este valor que está acá, Z, es igual a P y es igual a E. Quiere decir que este átomo de bromo tiene 35 de número atómico, tiene 35 protones y también tiene 35 electrones. Ahora pasamos a desarrollar. ¿Quién tiene 80 protones? Justamente es este átomo que está acá. Este de acá tiene 80 protones. Y si quieres te lo señalo hasta ahí. Ahí está, los 80 protones. ¿Quién tiene 45 neutrones? Ahí está, mira, justamente el valor que está acá sería 45 neutrones. ¿Y quién tiene 15 electrones? Es justamente este valor que está acá. No importa si tapas el 16. 15 electrones, ¿no? Y de esa forma hemos relacionado la pregunta número 13. Pasamos a la 14. Determina el número de partículas subatómicas para el cloro. Quiere decir que voy a determinar cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tienen estos elementos. Entonces, digo lo siguiente. Tengo mis datos. 35 que es A y 17 que es Z. A partir de estos datos me piden hallar el número de electrones. Con esta fórmula no lo puedo hallar, pero sí con esta. Entonces digo, si Z vale 17, quiere decir que hay 17 electrones y también hay 17 protones. Entonces ya tengo las dos primeras. ¿Quién me falta? Neutrones. Entonces, sabiendo todo esto, digo lo siguiente. Si A o el número de masa vale 35 y Z vale 17, me faltaría hallar neutrones. Entonces reemplazo. Este que está sumando pasa a restar. 35 menos 17 es 18 neutrones. Bien, pasamos a la número 15. Dice, un átomo posee un número de masa que resulta ser el doble del número de protones. Como yo veo acá un punto, ya, entonces hasta acá voy a trabajar primero. Entonces me dicen que el número de masa vale 60 y además me dicen que este 60 es el doble que el número de protones. ¿Ya? Entonces, se supone que si el número de masa vale 60, ¿cuánto tendrá que valer Z? 30, porque es el doble de 30 es 60. Ahora, teniendo este dato de acá, voy a hallar los electrones por la fórmula del PES, ¿no es cierto? Si Z se supone que vale 30 y me están pidiendo el número de electrones, quiere decir que electrones también vale 30, ¿ya? Y por lo tanto sus protones también, ¿ya? Entonces ahí tenemos la respuesta de la 15, que sería 30. Pasamos a la número 16. Dice, si el número de protones es 80 y los neutrones es 120, me piden hallar el número atómico y el número de masa. Entonces acá tengo dos datos. Voy a tapar esto un ratito de acá. ¿Ya? Tengo dos datos. Protones, que es 80, y neutrones, que es 120. Pero por la fórmula del PES, yo recuerdo que protones es igual a Z. Entonces, teniendo Z, ya puedo hallar los neutrones. Perdón, el número de masa. Me están pidiendo hallar el número de masa. Acá está. Entonces, para hallar el número de masa digo A es igual a Z más N. No tengo el valor de A,
pero sí tengo Z que vale 80 y sí tengo neutrones que vale 120. Haciendo mi suma, A me sale 200. Y para terminar, para el núcleo 5324, hallar las partículas fundamentales, es decir, protones, electrones y neutrones. ¿Qué datos tengo? Tengo que A vale 53 y Z vale 24. Entonces digo lo siguiente. Para determinar las partículas fundamentales me piden protones, electrones y neutrones. Por la fórmula del PES, yo digo, si Z vale 24, quiere decir que también hay 24 electrones y que también hay 24 protones. Entonces ya tengo, mira, protones y electrones. ¿Quién me falta? Neutrones. Y para hallar los neutrones digo que A es igual a Z más N. ¿Tengo el valor de A? Sí. ¿Tengo el valor de Z? También, pero no tengo el valor de N. Entonces solamente reemplazo. ¿Lo ves? Ahora, este 24 que está sumando pasa a restar. 53 menos 24 son mis 29 neutrones. Entonces, como te habrás dado cuenta, todos los ejercicios es la aplicación de solamente dos fórmulas. ¿Ya? Esta de acá cuando me piden protones, electrones o número atómico, y esta de acá cuando me piden número de masa o neutrones. Sabiendo esto, solamente voy a reemplazar los datos. Bien, entonces de una forma bastante rápida hemos aprendido a hallar los componentes de la estructura del átomo. Y como ves, no es tan difícil porque solamente necesitas la aplicación de la matemática básica, que es o bien la suma o bien la resta. ¿Ya? Entonces, quedamos aquí, chicos, y no se olviden de copiar el tema en el cuaderno, desarrollar los ejercicios y la separata. ¿Ya? La separata tiene espacios en blanco, ahí lo vas a desarrollar. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Que tengan muy buenos días, ¿no? Hasta luego, chicos.